La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 164. La evolución de las Fuerzas Armadas Alemanas. El día de hoy tengo el gusto de contar con Antonio Muñoz Lorente, historiador español, no sé si llamarlo historiador, filósofo, editor. El hombre tiene múltiples intereses y gentilmente me ha dado esta entrevista. Creo que la van a disfrutar. Antonio se lo puede escuchar en distintos canales de YouTube donde él colabora en temas variados de la guerra, desde los generales, como el mío, hasta los muy específicos relacionados con batallas y temas similares. Es un gusto tener a Antonio aquí. Iniciamos la entrevista. Antonio, muchísimas gracias por darme tiempo esta tarde para hablar el día de hoy de un tema muy interesante. Me pareció, yo te he escuchado en YouTube y en los distintos canales en los que tú participas y siempre me ha llamado la atención la claridad de tu exposición y también el sentido del humor, que también Sí. se nota por ahí. Pero bueno, yo te conozco, lo básico que yo sé es tú vives en Barcelona, Sí. tú has tenido interés en la filosofía, en la edición, en la escritura. A mí me gustaría si me cuentas un poquito más, pero a mí me gustaría también si me cuentas cómo te nació este interés por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, o sea, lo que has dicho, estudié filosofía en la Universidad Central de Barcelona, luego ya empecé a trabajar en el mundo editorial, hace 30 y pico de años que trabajo en el mundo editorial, mi mujer también, trabajamos en casa, somos autónomos, y el interés por la Segunda Guerra Mundial en general es por el interés por la historia. Por la historia en general, ¿no? Al principio, y a veces alguna vez todavía, hacemos alguna partida con figuritas de Wargame, pero Ajá. bueno, luego ya empecé ya a estudiar más el tema, en general la historia de la guerra. A mí, sobre todo, lo que me apasiona más de la historia de la guerra es la diplomacia, las cuestiones sociales de la guerra como un hecho social, no tanto los movimientos de tropas y todo eso, que evidentemente hay que contarlo siempre que se cuenta una batalla o tal, pero me interesan más los condicionantes sociales, culturales, porque la guerra es un hecho cultural, Ujú. aunque nos pese, en cierta forma, ¿no? Yo he notado eso en las presentaciones que yo he visto en YouTube, incluso en el libro de Model. Y aquí yo tengo una sección en mi podcast que se llama El comercial que a mí nadie me ha pedido, y en el que yo hablo de libros o de autores o de canales de YouTube que a mí me gustan. Yo no he puesto unos pocos y simplemente digo, me fui a YouTube y escuché a esta persona y me gusta cómo habla. Entonces, el día de hoy en la sección El comercial que nadie me ha pedido, el libro se llama Walter Model, El León de la Defensa. El Ujú. autor es Antonio y el libro me llamó la atención porque muestra lo que tú estás diciendo, Antonio, es ese interés por el contexto, por la parte social, por el cómo llegamos ahí. Y el Sí, libro empieza con la Primera Guerra Mundial, lo que hasta cierto punto explica cómo va a arrancar la Segunda Guerra Mundial exactamente. y cómo avanza. Y Sí, ahí el señor Model juega un papel importante porque ya para el final de la guerra Hitler ya lo que necesita son comandantes que están dispuestos a hacer lo que él les dice que tienen que hacer y que lo sí. hagan a cualquier costo. Entonces, les recomiendo el libro, se llama Walter Model, El León de la Defensa, y lo vi en Amazon y se lo puede encontrar ahí. Pero ese es uno de los tantos libros de Antonio. Si van a Amazon, por ejemplo, pueden haber el listado ahí de temas de la Segunda Guerra Mundial y de otros temas de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, el día de hoy yo invito a Antonio para que se sume al podcast con un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante y es, yo diría, la evolución de las Fuerzas Armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Creo que no existe la menor duda que las Fuerzas Armadas de esa nación hicieron barbaridades Ujú. durante la Segunda Guerra Mundial y eso es de lo que he invitado yo a Antonio que nos hable. Y a ver, a lo mejor empezamos si tú nos cuentas un poquito la evolución de las Fuerzas Armadas antes de la Primera Guerra Mundial o desde la Primera Guerra Mundial.
Sí. En cuanto para ceñirnos al tema, digamos, al tema de las atrocidades o de cómo, digamos, los oficiales alemanes, la oficialidad alemana, los generales, aceptan, digamos, ese marco de guerra. Ujú, Hay que tener en cuenta que el ejército alemán, que es el ejército alemán de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es heredero del primer ejército que forma parte y es una parte esencial de la formación de Alemania, del nacimiento de Alemania, que nace en 1870 con la proclamación del imperio tras la victoria sobre Francia en 1870 en la campaña de Sedan contra Napoleón III, ¿no? Entonces se decía, ha nacido en la punta de las bayonetas, ¿no? El ejército tiene un papel esencial. En 1864, Alemania, una especie de confederación guiada por Prusia, porque en ese momento todavía no es Alemania, derrota a Dinamarca, luego derrota a Austria en 1866 y en 1870 derrota a la Francia de Napoleón III, que era un personaje extraordinariamente popular en la época. Y entonces ¿Sabes? se proclama Perdona, el imperio. Dime. sabes que a mí siempre me ha llamado la atención cuando lo descubrí estudiando sobre este tema, que Alemania en realidad es una nación bastante reciente. Sí, sí, es como Italia. En 1870, antes, digamos, Napoleón liquida el imperio Habsburgo, el antiguo imperio Sacro Imperio el Sacro Imperio Romano Germánico, digamos, lo liquida. Ujú. Crea una serie de estados independientes que son o aliados o luego serán enemigos, etcétera. Pero sí, la nación alemana, el hecho de que, digamos, Alemania toma el papel de paladín de la germanidad, para entendernos, se lo quita a Austria, la Alemania de Bismarck, del canciller Otto von Bismarck, toma ese relevo y a partir de ahí nace la Alemania tal como la conocemos, que luego quedará partida durante la Guerra Fría, ¿no? Después de 1945 y luego se reunifica otra vez. Y entonces hay que entender dos cosas. Una, el papel de Bismarck, el mito, el mito de Bismarck Ujú. como hombre fuerte, como hombre que es capaz de decidir por la fuerza determinadas cuestiones que la política no puede decidir o solucionar. El mito, ¿eh? El mito. Ujú. Eh, que, que Hitler recogerá con gran habilidad. Digamos, hay como una especie de trío imaginario, mitológico, mítico, en la mentalidad alemana de esa época, que sería Federico el Grande, Bismarck, Hitler, digamos, ¿eh? Esta especie Ajá. de triada, ¿no? Que parece como destinada casi a salir en los billetes de banco. Parece, ¿no? Como esos tres perfiles, ¿no? Extraños, imperiales, digamos, ¿no? Eso, Pero, por un lado. perdona, pero Bismarck también un reformador social, tenía Sí, sí, interés sí. en temas sociales y no era simplemente una cuestión guerrera. No, no, es por eso digo que no es el Bismarck real, sino el mito. Que, Mm. como quedará Bismarck en el imaginario de determinados, sobre todo de los conservadores, de una determinada élite, de los Junker, ¿no? De los aristócratas propietarios de tierras, etcétera. Eso por un lado. Y luego por el otro, al prestigio que tienen las Fuerzas Armadas como elemento fundador del imperio alemán, también se suma el hecho de que no tienen prácticamente control parlamentario. El control parlamentario sobre estas Fuerzas Armadas es muy débil. Esto lo diferencia de, por ejemplo, de unas democracias parlamentarias tipo británica, estadounidense, etcétera, etcétera, en la que las Fuerzas Armadas están muy controladas por el Parlamento, mientras que en el caso de Alemania son prácticamente independientes. ¿Y qué ocurre? Que ahí anida una cierta concepción reaccionaria de la sociedad. Por ejemplo, el ejército prusiano traslada un antisemitismo bastante fuerte al resto de las Fuerzas Armadas alemanas. Pues recordemos que hasta 1918 el ejército imperial alemán es un ejército federal. Es decir, hay un ejército bávaro, un ejército sajón, un ejército prusiano, aunque en realidad son los prusianos los que controlan realmente el funcionamiento del imperio, del ejército imperial, ¿no? Pero estos elementos ya, un fuerte reaccionarismo, conservador, evidentemente antidemocrático, antiparlamentario, una desconfianza hacia las soluciones políticas, un mito fundador en el hecho de que sean ellos tan importantes para la creación del imperio. Esto condiciona de alguna manera la forma en que Alemania va a encarar la Primera Guerra Mundial. Correcto. Es, Y la Primera Guerra Mundial, bueno, yo no soy experto en la Primera Guerra Mundial,
Es un conflicto que va escalando poco a poco. Alemania no es el primero en llegar, Mm. pero para el final el final de la Primera Guerra Mundial es parte de esa polémica y es parte de lo que Hitler va a aprovechar. Sí, sí, sí. Porque hay toda una teoría pero ¿cómo funcionó en realidad? Hasta Tú llegar al te momento refieres del a, armisticio. sí, tú te refieres a la teoría de la puñalada por la espalda, la famosa teoría Exactamente. de la puñalada por la espalda. Sí, sí, este también es otro mito. He de decir que la Primera Guerra Mundial es lo que George Kennan, el famoso teórico, Real. digamos, de Pentágono, ¿no? Bueno, del Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón, es la Secretaría de Estado, ¿no? En Estados Mm. Unidos, habla de la mayor catástrofe del siglo XX. La Primera Guerra Mundial es el hecho fundacional del siglo XX, casi del siglo XX, de este siglo XX que decía Eric Hobsbawm, es el siglo XX corto, que empieza en 1914 y acaba con la caída del muro de Berlín, que es un siglo de una violencia extrema, ¿no? Que probablemente estemos recogiendo ahora también los frutos, ¿no? Entre comillas, de este siglo de violencia extrema, ¿no? En Ucrania, en otros sitios, ¿no? Respecto al tema de ese impacto, yo la semana anterior grabé un episodio respecto a las consideraciones políticas en 1944, Ujú. la reelección por cuarta vez de Roosevelt, la inquietud ya en Gran Bretaña respecto a qué beneficios sociales vienen luego de eso y todo lo demás. Y Sí. yo le decía a la gente, tienen que escuchar este episodio porque lo crea o no, el mundo en el que vivimos el día de hoy y los eventos que estamos viendo el día de hoy, cierta forma se deben a esas reuniones y a eso que pasó en 1944. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que nada surge de la nada. O sea, Así es. no cae de las nubes. Está todo, digamos, la historia en cierta manera es como implacable. Cuando se tapa con un agujero en un sitio, tarde o temprano el vapor sale por el otro. Es como una olla a presión, ¿no? O sea, determinadas cosas que no se arreglan, y en historia, lamentablemente, hay muchísimas cosas que no se arreglan, salen por otro lado a presión y a menudo crean otro conflicto. Sí, sí, pero el mundo que vivimos ahora, evidentemente, es el de las cosas no arregladas, en cierto modo, en Yalta, en Potsdam, etcétera, ¿no? Pero Y bueno, ahí, dime, y dime. ahí regresamos entonces al asunto del final de la Primera Guerra Mundial. Hay quien también dice, esos prácticamente 20 años fueron un armisticio Mm. para continuar esa misma que quedó inconclusa de la primera. ¿Qué pasa entre las dos guerras? En cuanto al tema de, por ejemplo, cómo influyó la Primera Guerra Mundial en la mentalidad de estos oficiales y generales que aceptaron luego en la segunda la brutalidad que se iba a Ujú, aplicar. Hay un estudioso alemán, los alemanes son los que mejor han estudiado, después en los años 80, en los años 90, las condiciones de la guerra de genocidio en el este y en toda Europa. Los estudiosos, sobre todo estudiosos jóvenes, Johannes Harter, Wolfgang Bethe, toda una gente, un círculo de estudiosos agrupados en torno al Instituto de Estudios Militares de Fribourg, y ahora que se ha trasladado a Potsdam. El lector en inglés, digamos, puede leer una monumental y extraordinaria historia que se llama Germany and the World War II. ujú. Es en alemán es Das Deutsche Reich im Weltkrieg, digamos, en alemán, y es extraordinaria. O sea, yo creo que es la mejor historia de la Segunda Guerra Mundial que se ha publicado jamás. Son 11 volúmenes o así, Oh, está publicado en Cambridge, ¿no? Pero ajá. en castellano no está, en español no está, ¿no? Johannes Harter identifica cuatro puntos esenciales que tienen todos estos comandantes o generales que luego será en la Segunda Guerra Mundial, que en la primera son capitanes, tenientes, comandantes, ¿no? La primera de ellas es que fue muy importante en la Primera Guerra Mundial para agravar, digamos, sus tendencias antisemitas, sus tendencias antisocialistas, y cuando digo antisocialistas no me refiero solo a anticomunistas, porque hay otros ejércitos que comparten también, digamos, la desconfianza o incluso la violencia contra los comunistas, sino más bien antiparlamentaria. Es decir, que los socialistas representaba para ellos incluso los socialdemócratas, de alguna Claro, en manera. Alemania, por En ejemplo. Alemania significaba para ellos algo rechazable para estos militares. Y antieslavismo. Es decir, estos tres prejuicios, antisocialista, antieslavo
y antisemita se conjugan y se explican muchas cosas de lo que pasará luego. La segunda es la sensación de que las operaciones militares de la Primera Guerra Mundial, la forma de la guerra se había radicalizado. Pensemos en el horror de la guerra de las trincheras, unidades enteras barridas del mapa por la artillería. No servía de nada el entrenamiento de los soldados, porque si te cae un obús de 420 milímetros, encima tu entrenamiento no sirve para nada. Unidades enteras devastadas, casi prácticamente la geografía del campo de batalla modificada a base de miles y miles y miles de proyectiles, ¿no? Es decir, Con el agravante en el caso de la guerra de las trincheras, que puede haber habido una batalla totalmente cruenta en los últimos días y al final, primero, no te has movido un milímetro. no, Y exacto, segundo, no tienes la menor idea si la ganaste o la perdiste, porque ¿quién exacto. tiene más muertos? Tiene que haber sido una situación desesperante. Estéril, sí, una situación completamente estéril, ¿no? Y entonces esta sensación de que las operaciones militares se habían radicalizado desde todos los puntos de vista, les llevó a creer que la siguiente guerra debía ser total. Ah, La concepción de guerra total, que es una concepción que ya nace antes de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, se habla de que la famosa marcha de Sherman hacia Atlanta, por ejemplo, claro. por la retaguardia del ejército de la Confederación del Sur, ya es un ejemplo de guerra total. Es decir, se arrasa la forma de vida del sur, de alguna Así manera, es. ¿no? Se incendia todo, se libera a los esclavos incluso para que toman parte de la misma guerra, digamos, ¿no? Y los esclavos se toman la revancha de lo que habían sufrido, ¿no? En este sistema de producción. Ajá. Lo que se ataca es el sistema de producción del enemigo. Todo. Bueno, y ahí un par de comentarios respecto a Sherman. Para mí, una de las frases fundamentales respecto a esta guerra es una frase de Sherman, que no la recuerdo exactamente, pero en cierto momento el hombre decía algo así más o menos como la guerra es un evento cruel y bestial. Sí, Mientras más crueldad se ejerza más pronto y más decisivamente, más rápido terminará. sí, Y, exactamente. y eso como que lo aclara, ¿no? Y en ese mismo sentido, si tú piensas en los británicos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos están creando su fuerza de bombarderos, ellos son muy Exacto. abiertos. El propósito de la fuerza de bombarderos británica es destrozar las ciudades, la industria, la moral del enemigo. Es decir, ese concepto de que la guerra se peleaba en el frente, luego de la Primera Guerra Mundial con la aviación, ya es historia. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Todos los países estudian la forma de alguna manera. De hecho, incluso la forma de acabar rápidamente para ahorrarse la matanza de las Correcto, trincheras. Es decir, correcto. para desgastar al enemigo, guerra económica, bloqueo. Económico, bloqueo de las importaciones y exportaciones del enemigo, para asfixiar el núcleo productivo del Ujú, enemigo y hacerlo claudicar. Y con cuanto menos derroche de sangre propia, evidentemente, claro, pues mejor, ¿no? claro. Luego, otro factor que es el de que el final de la Primera Guerra Mundial ve, digamos, lo que tiene es un triunvirato que gobierna Alemania, que es el de Hindenburg-Ludendorff. El mariscal Hindenburg y es un dueto, digamos, ¿no? Y Ludendorff Correcto. como jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército, ¿no? Estos dos generales que están además rodeados por una aura mítica, porque han derrotado a los rusos en el este, mientras que en el oeste hay un cul-de-sac, ¿no? Que dicen los franceses, ¿no? O sea, hay un callejón sin salida Ujú. de las trincheras. Al final de la guerra, bueno, prácticamente entre el final de la batalla del Somme, el verano del 16, hasta el final, son una dictadura. Es decir, el Kaiser o el ministro, el primer ministro, el canciller, no tienen prácticamente nada que decir en la dirección de la guerra y son ellos dos los que manejan la guerra alemana y hasta Ujú. incluso hasta la austrohúngara, porque ellos imponen casi prácticamente la dirección de la guerra a su aliado austrohúngaro, ¿no? Y eso a los generales alemanes de la Segunda les va a quedar como la idea de que es necesaria una dictadura para ganar la guerra, que además es un mito, porque realmente esta dictadura Hindenburg-Ludendorff no fue efectiva en la Primera Guerra Mundial. Hay una cosa que se repetirá tanto en la primera como en la segunda, y es que los aliados siempre gestionarán mejor sus recursos, tanto en una como en otra. Ganan por Bueno, eso. pero es que además, no solamente que los gestionan mejor, pero si combinas
la producción soviética con la británica y estadounidense contra la alemana, lo único que Sí, les bueno. espera es ser arrasados. Sí, 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 sí. Bueno, eso es. Yo siempre digo lo mismo, nos vamos un momento del tema, pero es que la Segunda Guerra Mundial comienza, no es con Polonia, comienza cuando Hitler gana la guerra en Francia y obtiene una base continental que en la primera Alemania no había obtenido, a partir de la cual puede, digamos, prolongar su guerra o bien en un vector euroatlántico, la guerra submarina, Ajá. intentar derrotar a Gran Bretaña, o bien hacia el este. Por cuestiones ideológicas, ahora lo veremos, se gira hacia el este, digamos, Claro. ¿no? Y también por cuestiones estratégicas, ¿eh? Pero ahí está todo mezclado. Además, es muy difícil saber exactamente qué pensaba Hitler. Hitler era una persona extremadamente reservada y extremadamente ambigua en sus ideas, ¿eh? No, Sí. unos dicen iba un poco de farol, ¿no? Que se dice. Unos dicen que improvisaba y otros que tenía. Hay incluso dos escuelas al análisis, digamos, de las intenciones hitlerianas, ¿no? Hay unos que dicen que tenía una intención ya prácticamente desde el comienzo, casi prácticamente desde que escribe el Mein Kampf en 1923, y otros que no, que iba improvisando sobre la marcha. Probablemente la verdad está en medio. Estás Ahora, como siempre en medio. sí, Pero y a mí en eso, a ver, cuando uno se pone a leer el panfleto de Hitler de Mi lucha, sí, uno se da cuenta que el hombre lo tenía muy claro. Es más, ya estaba avisado ahí que la conquista alemana era en Europa, no sirve sí, en otros lados. Y él lo dice, y lo dice con nombre. La única nación en Europa que por su extensión y sus recursos se presta para eso es Rusia. sí, Como dices tú, creo que es una combinación de los dos, pero las intenciones de Hitler ya desde 1925 las puso en su libro y cuando uno ve lo que hizo y lo que decía el libro, hasta cierto punto. Pero respecto a la otra tendencia, yo creo que Hitler, al menos hasta 1941, no se la podía creer, en el sentido que le han sí, puesto restricciones y va y la desafía y se sale con la suya. sí, Y desafía a otra y se sale con la suya. Es como que no va a sí. parar nunca esto. Sí, sí. Mira, eso porque el cuarto punto que quedaba era precisamente era los generales se sienten, digamos, fascinados por los éxitos primero de política exterior de Hitler, que sin derramar una gota de sangre se apodera de Austria, bueno, de Renania primero, luego de Austria, los Sudetes, luego toda Checoslovaquia, e incluso en la última apuesta parece que tampoco los británicos y los franceses le van a responder cuando ataque Polonia, que ahí ya, digamos, Claro. comete el error, ¿no? De pensar eso, ¿no? Pero los generales se sienten fascinados por eso, porque él se atreve y consigue, Así como es. un jugador de póker, con farol, digamos, ¿no? Ir poco a poco erosionando el sistema de la Sociedad de Naciones, vengando, digamos, la humillación del Tratado de Versalles, ¿no? El síndrome, lo que ahora llaman al hablar de Putin, ¿no? Y de Ucrania, se habla de que en Moscú también hay un síndrome de Weimar, ¿no? De que Ah, él dice, no, es que la extensión de la OTAN justifica el ataque a claro, Ucrania. No sé, claro. hay politólogos que hablan de un síndrome de Weimar, ¿no? De hecho, y si te fijas bien, en el caso de Putin y en el caso de Hitler hay cosas muy parecidas en el sentido de que hay gente en Europa Occidental que dice, que también decían con Hitler, bueno, es comprensible que pida Austria, es comprensible que pida Checoslovaquia. Y en el Exacto. caso de bueno, es comprensible que invada Crimea, es comprensible que no sé qué, Claro, es comprensible que no claro. sé cuánto, y así, ¿no? O sea, No, no, no. Las similitudes son inevitables. Y viendo cómo evolucionó la Segunda Guerra Mundial, creo que la comunidad internacional debería tomar una acción similar, porque como tú dices, militares. militarizar la zona del Ruhr, ya luego es los Sudetes, ya luego es el resto de Checoslovaquia, ya luego es Polonia, cada Sí, una seguida por una promesa de que eso es todo lo que tengo planeado. Y sí. hasta que digan no, se acabó, ahí sería el asunto. Pero en fin, ese es otro, Sí, sí, es otro tema. ese es otro Este es tema. otro tema. Sí, sí, es un tema inagotable este, ¿eh? Es un Sí, tema. sí, bueno, Eh, entonces ya llegamos entonces a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, hay quien dice,
se inició como un conflicto fronterizo. A Hitler le gustaría que el planeta pensara que lo de Polonia es un pequeño conflicto fronterizo y poco a poco va escalando. Pero la realidad es que sí existe ese escalamiento, pero no, el punto inicial no es cero. Para el Mm, momento que, en términos de la brutalidad y la sí, maldad, el punto de inicio no es cero, porque ya en Polonia, en apenas semanas, los Einsatzgruppen estarán fusilando polacos, judíos y los que resistan. ¿Qué nos puedes decir respecto al punto de inicio? sí. Bueno, lo que tú has dicho, los Einsatzgruppen, que básicamente son como una especie de unidades de exterminio que dependen administrativamente, dependen de la policía de seguridad, de la SS, Himmler. digamos, ¿no? De Himmler y de Heydrich, ¿no? Ujú. Pero están subordinadas a las tropas, están subordinadas a la Wehrmacht, a las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor del Ejército, al OKH, ¿no? O sea, van detrás, de alguna manera. Y muchas veces se dice, bueno, claro, pero es que en Rusia era comprensible, digamos, entre comillas, porque atacaba al régimen bolchevique. Los polacos no eran bolcheviques, al Claro, contrario, eran más anticomunistas incluso que los alemanes, los claro. polacos. No, o sea, entonces aquí hay que pensar que no solo los Einsatzgruppen, había una acción que se llama Acción Reinhardt en honor a Heydrich, ¿no? Ujú. Ahí asesinaron Boy Scouts como una organización nacionalista paramilitar que era un peligro para los alemanes. En Boy Scouts, Polonia. en Polonia. Ujú. Sacerdotes católicos, Así es. muchísimos. Toda la intelectualidad, médicos, escritores, ingenieros, arquitectos. Es decir, la idea era borrar a la inteligencia polaca del mapa. Es decir, Ujú. convertir Polonia en otro granero en el este, en Así es. otro territorio, digamos, de colonización en el este, y ya está. No hay Ujú. más. Y esto ya estaba pensado de antes de la invasión polaca y todo esto. No tiene. Y entonces es ahí de alguna manera cuando se da el paso, que por cierto, además coincide con el asesinato en Alemania, en una operación dirigida en secreto, pero casi muy a la. Se conocía, digamos, ¿no? De los deficientes mentales y de algunos enfermos incurables, lo que llaman acción T4, que es una especie de operación de Hitler para quemar las naves, al estilo, digamos, de Cortés, ¿no? Es Ajá. Cortés, ¿no? Es decir, de comprometer de alguna manera a los organismos de seguridad del Reich en una matanza, en una masacre de los mismos alemanes. Ya, también hay que tener en cuenta que ya se había deportado a los judíos alemanes, o se les había asesinado, o se les había animado, digamos, entre comillas, a largarse de Alemania. Es decir, estaba a la vista de todo el mundo que quisiera verlo, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en el este, Ahora, ¿no? en Alemania tuvieron que suspenderlo en cierto momento, porque a medida que van eliminando a gente con deficiencias o problemas Hmm. mentales y todo lo demás, en cierto rato se vuelve público, porque no es que le están diciendo la verdad a los alemanes, les están diciendo, oh, su hijo murió, qué pena. Exacto, Y de exacto. repente empiezan a comparar cartas y era la misma carta para todos. Sí, Entonces lo sí, sí. tuvo que suspender debido a las situaciones internas, pero él ya se sabe que con la guerra en marcha, todo esto se reiniciará. Exacto, sí. Lo que hace la guerra es que se radicaliza todo, todo. O sea, el mismo Hitler, si es posible eso, se radicaliza en Claro, su instinto genocida. Es decir, a partir de ese momento, digamos, todos los organismos del Reich comprometidos en la política exterior se conjugan para asumir, digamos, que va a ser una guerra racial. así es, Y una cosa muy importante es que es una guerra que ellos dicen por la supervivencia de Alemania. exactamente. Que es una cosa habitual en el fascismo, que el fascismo se autoproclama a sí mismo víctima, no agresor, es siempre víctima. Está cargado de razones porque es la víctima. Pero no nos dejaron quedarnos con aquello, no nos quitaron no sé qué, nos asfixiaron de hambre, no sé. Luego si tú lo ves, dice, pues
pues menos mal que eran las víctimas, porque lo que están haciendo es, ¿no? Es como lo de aquel famoso chiste de aquel que decía uno que hablaba que la mafia siciliana decían que era la Cosa Nostra, y decía, pues si se meten en cualquier cosa menos en las suyas, no Cosa Claro, Nostra, no, claro. Es de la de otros. es la de otros, ¿no? Será de otros, Cosa Nostra no. No, pues eso, ¿no? Es decir, pero siempre Hitler supo manejar muy bien la idea de que Alemania iba a combatir por su supervivencia. Y por Claro, lo tanto, era lícito radicalizar claro. cualquier medida, llevarla Ahora, hasta el extremo. ahora, ahí se dan unos eventos que a mí siempre me han llamado la atención. Y hay uno en particular que no sé a ti cómo te suena. Hay estos juramentos dentro de Alemania que hacen los distintos grupos, y entre los primeros es el ejército alemán, Sí, que en sí. cierto momento, voluntariamente, según tengo entendido, ya que Hitler se libra de los SA que estaban rumbo a Mm, convertirse en las Fuerzas Armadas alemanas, es el ejército alemán quien toma la decisión de hacer este voto de alianza, no a Alemania, no al gobierno, ni siquiera una posición, es a Adolfo Hitler. ¿Qué locura está pasando ahí? Que la sí, gente llega con, además, con el hecho de que yo tengo entendido que estos juramentos, sobre todo para los militares alemanes, no eran a lo mejor lo que significan para ti y para mí. Era una sí, sí, cuestión prácticamente irrompible. exacto, sí, sí. Eso fue determinante luego para que la mayor parte del cuerpo de oficiales no se incluyera dentro del complot. No quisiera entrar en el complot para matarlo, Claro. porque habían jurado. Habían jurado, sí. Este juramento no tiene parangón en la historia de Alemania ni de ningún otro ejército moderno. Es decir, no se juraba lealtad, se jura lealtad a la Constitución, a las Claro, leyes, etcétera, a la pero no a una nación. persona, a la nación, pero no a una persona. Es decir, ni siquiera el ejército imperial alemán había jurado lealtad a Guillermo segundo, sino que había jurado lealtad al Kaiser, al imperio, pero Ujú. como representación de la nación. En este caso era un paso adelante en ese sentido, ¿no? Ian Kershaw, que es para mí, digamos, sería el mejor biógrafo clásico de Hitler, él habla de una cosa que se llama trabajar en la dirección del Führer. Es decir, Hitler, no hacía falta que Hitler indicara tomar esta medida o tomar esta otra medida, sino que había gente trabajando en la dirección del Führer, es decir, pensando, ¿qué le gustará al Führer? Hagámoslo. Claro. Esto, ¿no? Se adelantaban incluso a los deseos del Führer. Esta máquina totalitaria funcionó en este sentido. Hitler no tenía de alguna manera que comunicar sus ideas. Los otros ya estaban encargados de adivinarlas antes, ¿no? Entonces el ejército, digamos, primero participa activamente en la liquidación de las camisas pardas, de las SA, en el Ujú. 34. Sin el ejército, Hitler no hubiera podido acabar con la gente de Rom. Es que el ejército arma a la SS, que en ese momento era un grupo muy pequeñito, era Claro. prácticamente la guardia personal, ¿no? Hay una anécdota muy perversa, muy extraña, y es que están fusilando a la gente de la SA en el cuartel de Gross-Lichterfelde, que está en Berlín, que era la sede de la Leibstandarte, de la unidad de protección Hitler, y se oyen las descargas en el cuartel, ¿no? Y en ese momento la banda del cuartel general del ejército pasa por delante de la ventana de la Cancillería de Hitler tocando la Badenweiler, que era la música preferida militar de Hitler, para que no se oigan los disparos, pero en homenaje al canciller. Y Así esto de que coordinado estaba. estaba todo perfecto, ¿eh? No estaba todo. Y luego está esto, está el juramento y luego la aplicación, sin que Hitler se hubiera atrevido a pedírselo al ejército, de la ley de pureza aria dentro del ejército. Es decir, la expulsión de todos los oficiales de origen judío del ejército. Había muy pocos porque el antisemitismo era endémico en el ejército alemán. Es decir, un judío alemán podía ser perfectamente oficial del ejército. No había, digamos, ninguna ley que se lo impidiera, pero una ley nocturna, por decirlo Claro. así, que había por abajo, se animaba a estos oficiales a retirarse del ejército porque se enfrentaban con el desprecio de sus compañeros, etcétera. Pero en el 35, sin que Hitler se hubiera atrevido a pedírselo, el alto mando del ejército expulsa a los oficiales que no llegaban, prácticamente no había capitanes, tenientes, etcétera. El único que protesta por esta medida en ese momento es Manstein,
Mm. que es el general Manstein, que él tenía orígenes judíos. Porque sabes que Manstein no se llamaba, no se, se llama Erich von Lewinsky. Ah, no Eh, sabía. sí, 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 era. Y Ah, tenía unos ciertos antepasados judíos de Polonia, claro. de Polonia. Y Pero, y además, y a medida que sigue avanzando el gobierno de Hitler se va poniendo más estricto, ¿no? Porque inicialmente era si eres hijo de judíos, si eres hijo sí, de judíos, ya luego si uno de tus padres es judío, y si tus abuelos son judíos, ya luego si dos de cuatro, es decir, va avanzando respecto a eso. Pero ahí, lo primero, yo siempre cuando pienso en eso digo, ¿cuánto nos gustan los ganadores a todos? Y el pueblo alemán, la verdad es que viendo a Hitler triunfante, y en las etapas iniciales es como que le está devolviendo el orgullo a Alemania, está sí, levantando a Alemania. ¿Cuánto nos gustan los ganadores que se siguen metiendo y se siguen metiendo y de repente ya están hasta el cuello? Y ya en ese momento como que la conclusión es que hay que continuar. Y se aceptan las locuras de Hitler. A ver, con otro adicional ahí, que lo que Hitler decía respecto a la superioridad de la raza blanca y mantener las razas separadas, yo algún momento en un episodio decía, eso las naciones no lo reconocen porque eso la saben y la creen todas. sí, Prácticas similares existen en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, la eugenesia está que, y la eugenesia no es una posición filosófica, es ciencia. sí. Entonces, sí, sí lo han creído. Pero le creen a Hitler, se van adoctrinando, ya arranca la Segunda Guerra Mundial y como decíamos, los maltratos, las brutalidades en Polonia son inmediatas. Y Sí, sí, está inmediata, sí. muy claro a quién se lo van a dirigir. Como sabemos, el siguiente paso es irse hacia el oeste, Francia, Bélgica, Noruega, todos estos, y allá el trato es distinto. Es distinto, salvo para los soldados negros, africanos, Exacto. del ejército francés. Ajá. Porque además aquí había, cuando los franceses habían ocupado Renania en los años 20, Ujú. habían destinado allí también para humillar a los alemanes, habían destinado muchas tropas africanas. Y entonces había esta especie de imagen muy explotada por la propaganda nazi de el soldado bárbaro, ¿no? Africano, bestial y tal, que ponía las manos encima de la mujer, estas cosas que se han Ujú. utilizado mucho, ¿no? De la mujer rubia, alemana, etcétera. Esta especie de terror metafísico, ¿no? Ajá. De una especie de violación total de la nación alemana. Esto, la propaganda fascista italiana, por ejemplo, lo utilizó en contra del ejército estadounidense, diciendo que el ejército estadounidense estaba lleno de negros, ¿no? Esto Ajá. puede parecer un lenguaje muy violento, pero es que es así. O sea, se promocionaba la idea para los italianos de que el ejército ocupante era un ejército de violadores. El ejército estadounidense, digamos, ¿no? En muchísimos sitios se ha utilizado Ujú. esta trampa, digamos, propagandística, ¿no? Pero con los soldados africanos hay un estudio de Rafael Scheck, creo que es un estudioso suizo, de la suerte de los soldados africanos de las tropas coloniales francesas en los campos de concentración alemanes. Y fue muy dura. Y Mm. hubo excesos, incluso hasta, por ejemplo, la división de Rommel, la séptima división Panzer de Rommel, ejecutó a oficiales africanos del ejército Ujú. francés. Había lo cuenta Rommel, además, creo. Hay un, no, no lo cuenta Rommel, lo cuentan en otro sitio. Un oficial alemán, un oficial francés que es negro, es capitán, y entonces los alemanes separan a los soldados africanos de los oficiales franceses blancos, digamos, ¿no? Y él dice, y a él lo ponen con los negros. Y él dice, no, no, yo soy oficial, tengo que ir con los blancos, ¿no? Y mientras está contando eso, se hace con un soldado alemán, le pega un tiro en la cabeza y solución. Ujú. No hubo tampoco humanismo, digamos, no fue tan humano el frente del oeste. Bueno, No, el frente oeste, el nivel de destrucción. no, bueno, claro, no tiene ni comparación, claro, claro. Claro, no tiene es más, los dueños de buena parte de los destrozos en el oeste son los aliados, ya con sus Sí, bombardeos para el final.
Pero en todo caso, en el oeste de Europa es una guerra distinta, en mi opinión, entre otras cosas, porque las capitulaciones vienen relativamente sencillas comparando con todo lo que se vendrá luego. Entonces, el trato es distinto, pero no es solamente porque son campañas más fáciles, sino que en la mente de Hitler y de los alemanes, en el oeste están peleando más o menos con sus iguales, tampoco Sí, iguales, medio similares, pero tampoco iguales. Nadie superior a los alemanes o nadie sí. del mismo nivel. Y entonces allá se ve un nivel distinto, incluso en África se ve un tipo de guerra distinta, pero entonces llega el momento de ejecutar la verdadera parte del plan, que es la Unión Soviética. Y ahí sí, cuando se va a la Unión Soviética, creo que está muy claro desde el principio, incluyendo con la orden de los comisarios, Mm. que ahí no habrá ningún tipo de concesión. ¿Qué nos puedes decir de esa orden de las instrucciones para empezar la campaña contra la Unión Soviética? Sí. A ver, en marzo de 1941, Hitler da una charla en la Cancillería ante 250 altos mandos de la Wehrmacht que van a tomar parte en la campaña de la Operación Barbarroja, la invasión. Y ya les dice que esa no va a ser una guerra como las anteriores, que esa va a ser una guerra de corte ideológico en la que no se van a respetar, digamos, las leyes de la guerra ni se va a tener la más mínima piedad con el enemigo. Porque el enemigo, pues, es infrahumano, es un enemigo que está dominado por el bolchevismo y que a su vez el bolchevismo es una creación de los El judíos. judaísmo. Sí. De los judíos. Es decir, que aquí se acuña el término judeo-bolchevique. Este término es muy vaporoso. Hay una película estremecedora, terrible, que es Shoah, de Claude Lanzmann. Es una película sobre el Holocausto, en la que le preguntan a una señora que había vivido cerca del campo de Auschwitz, una señora alemana. Me parece que eso, creo que había vivido cerca porque es como la esposa de uno de los oficiales del campo. Y ella empieza a hablar y empieza a hablar de los judíos, de los polacos, y entonces el entrevistador le dice, pero vamos a ver, ¿está hablando de los judíos, de los polacos, de los rusos? ¿De quién está hablando? Y ella Claro, dice, bueno, son todo lo mismo, ¿no? Quiere decir, claro. todo es ganado, es ganado. Es decir, la ensalada mental que hay ahí en la cabeza de esa señora se reproducía 100% en la cabeza de mucha gente en ese sentido. Es decir, no costaba mucho confundir todos los términos. Es decir, en un momento determinado, partisano, judío, bolchevique y hasta un simple civil que no hubiera hecho nada, pero que estaba allí, era todo metido en el mismo saco y completamente era blanco, digamos, de una guerra de aniquilación. Es decir, el oyente debe entender que de lo que estamos hablando es de una guerra que ataca, digamos, a todo lo que se mueve sobre el terreno, todo lo que se mueve. Porque hay una cosa en uno de los defectos, que además es uno de los defectos también a nivel de las operaciones militares de los alemanes. El ejército alemán estaba enfocado para conseguir una victoria rápida a ultranza, una victoria rápida. Cualquier otra cosa es accesoria. La vida de los civiles que viven en el teatro de operaciones, la logística incluso, lo cual explica muchas cosas también, el manejo de los servicios de inteligencia, todo está rendido a la maniobra pura y dura, y cualquier otra cosa es accesoria. Es decir, es un ejército proclive a olvidar cualquier condicionante moral que se ponga por delante. La próxima semana tenemos la segunda parte de esta entrevista en que hablamos de la consumación de toda esta locura que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.